Ya ustedes sabrán quiénes son los que se conectan, ¿verdad? Ahí sí que... Bueno, el día de hoy vamos a hablar del tema de la gobernabilidad y el gobierno. Y también yo quisiera agregarle un poco acerca del concepto de gobernanza. Entonces vamos a ver, gobernabilidad, gobierno y gobernanza. Hagamos una diferencia, marcando la diferencia de estas tres acepciones, ¿verdad? Estos tres conceptos. Hagamos la diferencia. Bueno, primero definamos qué es gobierno. Primero definamos qué es gobierno. ¿Sí me escuchan, jóvenes? No. No. Es muy poco. ¿Me escuchan, jóvenes? Yo sí, perfectamente, Ali. Sí, Lick, lo que pasa es que Bueno. los micrófonos No que hay están de haciendo un Sí. sentido, si interferencia. no se le entiende muy Hoy sí, bueno. ¿Qué es gobierno? La palabra gobierno, la acepción gobierno, el concepto jurídico proviene de un sistema político. ¿Por qué digo de un sistema político? Porque en el mundo hay diferentes sistemas políticos, donde muchas veces no es un gobierno el que dirige los destinos de un país, de una nación. Muchas veces son otros sistemas, muchas veces son otros tipos de dirigencias, pero en este caso, por ejemplo, el nuestro, ¿sí? El gobierno es un sistema político. Por ejemplo, en nuestro caso, y repetíamos de la vez anterior, el gobierno es democrático, republicano y representativo, que van de la mano, ¿verdad? Entonces el gobierno, ¿sí? Es el resultado de un sistema político, ¿sí? Donde pueblo y autoridad se rigen bajo una normativa. Y esa normativa da las directrices de cómo dirigir, de cómo elegir y de cómo un país determinado pueda, como resultado de su sistema, gobernar a los gobernantes y a los gobernados. Quiero decir que gobierno es el sistema de dirigir la política nacional a través de un ordenamiento jurídico cuyo resultado es la dirección de pueblo y autoridades para la convivencia en paz. Ahí vamos con gobierno. ¿Cómo vamos a tomar la gobernabilidad y la gobernanza? Sí, sí. Me habló. Si podría repetir, por favor, es que se escucha entrecortado. Sí, Lick, porfa. Bueno, Sí, Lick, por favor. gobierno es el resultado o es un sistema político donde un ordenamiento jurídico
le da directrices al pueblo, a las autoridades, para poder convivir en paz y cuyo fin supremo y fundamental regulado en el artículo 1 constitucional es la realización del bien común. ¿Regulado en qué artículo dijo, Lick? Disculpe. En el artículo 1 de la Constitución. Artículo 1 de la Constitución, cuyo fin supremo y fundamental es la realización del bien común. ¿Qué es el bien común? Este es un principio general del derecho que nos indica que va a existir un bienestar individual siempre y cuando no afecte un bienestar colectivo. Es un valor teleológico. ¿Qué quiere decir? Si yo como persona individual estoy bien, los que giran a mi alrededor van a estar bien. No como se dice comúnmente, ¿qué es el bien común? El bienestar colectivo. No, eso no es así. El bien común es como lo regula la Constitución, el artículo 1. Guatemala se organiza para proteger a la persona. Hablamos de persona individual y luego establece a la familia. Quiere decir que el bien común protege individualmente primero y luego colectivamente. Siempre y cuando ese bienestar individual no afecte el bienestar colectivo o el bienestar de la colectividad. En ese orden de ideas, el gobierno está garantizando primero mi bienestar, mi salud y luego la salud de todos. Ese sería el fin supremo, en primer orden. Tenemos el ejemplo claro en estos días que estamos en un estado de excepción. ¿Y qué quiere decir este estado de excepción? El estado de excepción es la palabra lo dice, ¿verdad? Es un estado que no es normal. Es un estado que está garantizado en los artículos 138 y 139 constitucional, que indican, ¿verdad?, que cuando haya calamidad pública, por ejemplo, en el caso que tenemos ahora, que estamos luchando contra una pandemia, entiéndase, a nivel internacional, Guatemala podrá declarar a través de lo regulado en la ley de orden público y en los estados de excepción, en el inciso C del artículo 139, el estado de calamidad pública. Y en este caso hemos hecho el presidente en su facultad cuasi legislativa ha hecho uso de esta facultad que él goza. También ha declarado, según el inciso de la misma ley citada, el estado de sitio. Por eso digo
que el gobierno se organiza para proteger a la persona, pero también tiene las facultades, según la Constitución, de poder restringir esos derechos de las personas. Y en este caso estamos cabalmente, es el ejemplo viviente, ¿verdad? El ejemplo real. Estamos en estados de excepción, los cuales son garantizados por la Constitución política y la Ley de Orden Público. Quiere decir que si Guatemala no existiese como gobierno o no fuera un sistema político gubernamental, tendríamos otras disposiciones, ¿verdad? Otras disposiciones como hay en otros países. Pero el gobierno en sí, ¿sí? Es aquel que dirige al pueblo a través de una normativa previamente establecida. Una consulta. Despacio, Juan Carlos, porque se entrecorta. Me voy a acercar un poco al micrófono. Yo tenía entendido, usted me corregirá, que el gobierno es el máximo órgano del sistema ejecutivo, que está integrado por el presidente, sus ministros y consejeros. Con lo que usted está explicando, no creo que haya mayor diferencia en lo que está comentando. ¿Por qué? Porque usted comenta que el gobierno es el encargado prácticamente de hacer valer la norma, hacer valer la ley. En la ley se estipula lo del bien común. Pero tengo esa duda con lo que usted está comentando ahora. Según yo tenía entendido, el gobierno como tal es el máximo órgano del organismo ejecutivo y está integrado por el presidente y sus ministros. Usted me dice si estamos en lo correcto. Sí. Tenés razón, Juan Carlos, cuando lo llevas al organismo ejecutivo, pero yo me refiero al gobierno, ¿sí? En los tres sentidos, en los tres poderes, ¿sí? Gobierno judicial, gobierno legislativo y gobierno ejecutivo, o sea, los tres poderes. Nosotros tenemos que interpretar la Constitución de forma extensiva. Nosotros como abogados no solo nos enfoquemos a que vamos a trabajar, por ejemplo, en el organismo ejecutivo, también podemos trabajar en el organismo legislativo y en el organismo jurisdiccional o judicial, según el artículo 3 de la ley de amparo, que me gustaría que la vieran, ¿verdad? La tuvieran ahí. Tenemos la